Ahora, hablando del Poder Judicial, y recién habíamos empezado justamente la entrevista hablando de juicios abrevados con respecto a temática ambiental, ¿cuál es su opinión sobre eso, digamos, al respecto, y si esto sirve como un mecanismo para garantizar también una verdadera reparación al daño ecológico que se hace en diferentes puntos del país? El juicio abreviado en materia ambiental tiene muy serios problemas, porque cuando un ciudadano hace una denuncia penal en una fiscalía, después no tiene acceso a qué pasó con esa causa. ¿Qué puede ocurrir? Hacemos una denuncia, imaginen ustedes, porque un vecino se le ocurrió prender fuego al lado de mi casa y por poco no me quema la mía. Entonces va, hace la denuncia, el fiscal abre el caso, pero de ahí para adelante ese vecino nunca más, esa víctima nunca más se entera del trámite, salvo que pague un abogado. Hoy, pagar un abogado para que asuma la defensa como víctima de un crimen ambiental, tiene que pensar que arranca en 500.000 pesos. Doctor, es como que de alguna manera se le expropia el conflicto a ese vecino y bueno, y después claramente queda como desprotegido, entiendo yo también, al no poder muchas veces pagar ese abogado. Y quiero consultarle ahí con respecto al tema de juicios abreviados, si usted cree, en realidad primero, ¿por qué cree que se llega a la figura del juicio abreviado en este tipo de delitos? Y por otro lado, si no estuviera el juicio abreviado, si se llegara igual a juicio. En primer lugar, se llega a un juicio abreviado porque para el fiscal es más fácil acordar con el abogado defensor del victimario el pago de una multa, irrisoria si ustedes quieren, pero el pago de una multa o el pago de algún servicio comunitario y punto. La víctima no puede oponerse a eso. La víctima no puede salir a decir, oigan, y todo lo que sufrí yo y todo lo que padecí y lo que este hombre sigue haciendo, claro. Eso es un problema en el marco de los juicios abreviados, porque debería poder tener la víctima una participación sin necesidad de abogado. Y en estos casos, mi duda es, doctor, no hay un seguimiento, entonces se resuelve el pago de la multa y no hay un seguimiento en el caso de que sea una infracción grave, más allá de un vecino, ya sea de una empresa o una industria, no hay seguimiento. ¿Qué pasa si este delito ambiental se vuelve a cometer? Bueno, es que eso es lo grave. Como nadie se entera de nada, excepto el fiscal, el juez y el abogado defensor, no sabemos qué está ocurriendo. Estos casos deberían llegar a juicio oral y público, porque justamente la palabra público hace que los victimarios tengan más cuidados en estos temas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se contaminó la cuenca del río Salís Dulce con todo el tema de la vinaza y empezaron a abrirse las causas penales contra los dueños de los ingenios, significó un antes y un después en materia de contaminación ambiental, pero por el solo hecho de que se hizo público. Si todos esos expedientes hubieran quedado entre las cuatro paredes de una fiscalía o de un juzgado, probablemente las cosas seguirían como siempre. Entonces, hay que hacer los juicios orales y públicos. Como víctimas de los crímenes ambientales, yo sigo insistiendo en que hay que hacer los juicios orales y públicos aún a riesgo de que los absuelvan. Porque puede ocurrir eso también. Pero por lo menos vamos a debatir públicamente si efectivamente hay impunidad para contaminar el ambiente. Doctor, y en este caso, ¿se podría pensar en que estos juicios orales y públicos podrían retransmitirse por diferentes multimedios para tratar de que la gente también escuche muchas veces a las personas que son acusadas, a la defensa, escuche también en este caso a la fiscalía, cómo se procede todo el proceso del juicio y también, por qué no, la sentencia? Sería fantástico. En el orden federal, déjame decirte, de que sí se hace. El famoso juicio contra Rocha Ferro, por ejemplo, que se hizo en Santiago del Estero, se pasó completo por YouTube. Las distintas alternativas en otros juicios en Tucumán, también con consecuencias ambientales, también se pasaron por streaming y en modo directo. Pero en el ámbito provincial esto no ocurre.
No hay ningún juicio oral y público por un crimen ambiental, a pesar de la cantidad de causas que hay en las fiscalías de la provincia de Tucumán. ¿Y qué tendría que pasar, doctor, para que esto se modifique? Porque esto sería un antes y un después, sobre todo porque hablamos de crímenes ambientales que de una u otra forma repercute a la humanidad, repercute al planeta, repercute en todos. Lo que dijo Leonardo DiCaprio en la película de recién. Hay que movernos como ciudadanos y reclamarle a la política mayores controles. Si la legislatura está haciendo bien las cosas, ¿por qué no exigir, por qué la legislatura no se sanciona una ley que obligue al Ministerio Público Fiscal a brindar una estadística exacta de cuántas denuncias se reciben, cuántas llegan a un juicio oral y público, cuántos llegan a un juicio abreviado o incluso una probation? ¿Esos datos hoy en día no se manejan? ¿No se puede acceder a esos datos? No. O sea, no sabemos nada. No sabemos qué pasa en materia ambiental, no sabemos cómo se están manejando. Hay muchas provincias que sí se dan. Hay muchas provincias en las que se dan. En el ámbito federal también se da esa estadística. Es lamentable, cuidado, porque es muy lamentable las estadísticas que tenemos. Pero es que tenemos que empezar a mostrarnos como somos. No podemos seguir ocultando en nuestro sistema democrático las actividades, como pueden llegar a ser también en el Poder Ejecutivo. Miren, me estoy yendo a Chosmalal, donde se quiere hacer una gran planta de energía solar y se ha pedido información y el Internet te dice no les voy a dar información. Entonces, me parece que como ciudadanos tenemos que asumir que vivimos en una sociedad con un sistema democrático débil al momento de hablar de crímenes ambientales. Doctor, ¿existe algún fallo histórico que se pueda, sobre todo, poner en la mesa hoy en día? Porque hablabas recién del intendente, está violando una ley de acceso público a la información, sobre todo, y quisiera saber si hay algún fallo que realmente condene a una persona que tiene esa obligación. Tenemos fallos de los dos lados, ¿no? Bien. Tenemos sentencias de los dos lados. Tenemos sentencias que han condenado a funcionarios públicos, que podemos avanzar después si quieren cuando hablemos de Córdoba, y tenemos sentencias también que condenan a muchos empresarios. Tucumán, en este sentido, hay que decirlo, la justicia federal tucumana ha sido líder en la cantidad de sentencias. Y hace poco, por darle otro ejemplo, salió un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, que yo siempre digo es el tribunal más ambientalista que tenemos en el país, que revocó una sentencia de sobreseimiento de la Cámara Federal de Santa Fe y obliga a la justicia federal de aquella provincia a hacer el juicio oral y público contra las autoridades que manejan la empresa que maneja el agua y los líquidos cloacales de Santa Fe. Es decir, la Cámara Federal de Casación Penal dijo, quiero un juicio oral y público contra esta empresa que pertenece al Estado, pero es una empresa que tiene la obligación de demostrar su transparencia y la información. Doctor, hablando de fallos históricos, transparencia, hay un fallo que salió justamente contra un ex secretario de Ambiente por violar la ley de bosques. ¿Qué significa y qué representa este fallo? Bueno, empecemos dándole una mirada a Córdoba, porque este es un caso de Córdoba. Ustedes saben que Córdoba es una provincia que está impactada sustancialmente por el tema incendios y por la depredación de sus bosques nativos. Sí. Hacen volar montañas de bosques por el solo hecho de instalar una nueva ruta de un lado al otro de la provincia. Resulta que en Córdoba, un secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba autorizó a un particular, por un lado, y a una empresa del Estado, por otro, a hacer una tala de bosques de árboles nativos de la provincia, para por un lado hacer un country y por el otro lado instalar todo un sistema eléctrico. Todo se hizo en contra de una ley muy importante como es la ley de bosque nativo. Y un grupo de ambientalistas
con un patrocinio jurídico fabuloso, el de la doctora Fernández, que asumió este caso gratuitamente, inició la querella penal contra ese secretario de Ambiente, contra el directorio de la empresa de electricidad y contra el empresario que hizo la tala del bosque. Y fueron condenados. Después de un largo juicio, de una investigación, fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso por parte del secretario. Este incumplimiento de los deberes de funcionario público significó un hecho notable al momento de estudiar y de presentar el caso a la ciudadanía. Esto se hizo en Carlos Paz y la verdad es que fue presenciado por muchos vecinos que tomaron muy en cuenta lo que se dijo. Qué importante, doctor, esto que nos acaba de contar. Creo que es como un cierre de lo que veníamos hablando en la nota de hoy, de la importancia y el valor de nuestro papel como ciudadanos, como sociedad, de reclamar ante una violación o un delito ambiental. Porque, y de reclamar con persistencia. Claro, sin la actuación de esta organización junto con esta abogada, esto hubiera continuado. Y bueno, es que justamente, no solamente la intervención, sino la paciencia de insistir, de ser persistentes en el mismo caso. Porque llevó muchos años llegar a ese juicio oral y público. Entonces, hoy en día, en Córdoba, se cuidan muy mucho de no cumplir con las leyes ambientales, aun aquellas que expresamente no contemplen un delito determinado. Es muy interesante cómo se está manejando la justicia provincial cordobesa en materia de crímenes ambientales. Qué importante, doctor, escucharlo, qué importante es saber que hay justicias provinciales que están justamente encarando lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente de forma tan responsable, y para nosotros siempre es un gusto, doctor, escucharlo. Y la verdad que hablando un poco de delitos ambientales, ¿por qué no sería importante el día de mañana pensar en que en Impacto Noticias Ambientales, aquel diario digital del cual formamos parte conjuntamente, empezar a pensar en diferentes causas judiciales a lo largo y ancho de la República Argentina para que la gente también se informe sobre esto y sobre el actuar de la justicia tanto provincial como federal, ¿no? Genial, Benjamín, coincido totalmente. Y espero que las señoritas conductoras se entusiasmen con la película de DiCaprio. Así es, doctor, nos llevamos tarea para el fin de semana y después le contamos qué tal nos pareció. Fantástico. Un fuerte abrazo, doctor, y muchas gracias siempre por su tiempo y amabilidad de salir con nosotros. Adiós, que tengan muy buen día. Igualmente. Nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa comercial. La verdad que, a ver, honestamente, hablando con el doctor, nunca se acaban los temas. Siempre se hace largo, largo. Así que ahora sí vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con información de la Municipalidad de Yerbabuena, de lo que se viene el fin de semana, de lo que se viene con un mega ecocanje en un lugar específico, en un lugar realmente de mucha circulación de gente ahí en Yerbabuena. Así que quédense que ya volvemos con mucho más Impacto Sostenible TV.